Buenas tardes, jóvenes de Sexto Perito Contador. Es un gusto poder trabajar con ustedes esta tarde. Vamos a tener el curso de contabilidad bancaria. Vamos a trabajar un tema a lo mejor un tanto desconocido para ustedes, pero que es de importancia relativa y que ustedes puedan manejarlo y que ustedes puedan conocerlo y que ustedes puedan tener esa información que va a ser relevante para el desarrollo de su labor profesional. Y para eso pues quiero comenzar repasando un poco lo relacionado al encaje bancario. Todos los demás compañeros pues ya eh, estudiaron qué es un encaje y voy a preguntar. Vamos con Byron. Byron, ¿qué era el encaje bancario? Recuérdenos. Eh, no sé cómo explicarlo, profe. A ver, lo que a usted se le quedó. ¿Qué recuerda usted del encaje bancario, Byron? Ahorita se lo digo, profe, solo que se me olvidó cuál era. Vamos a ver. El, ah, es cuando los bancos tienen, ¿cómo decirlo? Es cuando los bancos guardan un efectivo y lo tienen que mantener en estado líquido, por ejemplo, así en dinero. Gracias, Byron. Vamos a preguntarle a Juan Arnoldo. ¿Qué es un encaje bancario, Juan? De lo que ustedes se recuerdan de la guía anterior. Bueno, vamos con Enrique López. Para mí un encaje bancario son los depósitos que recibe una entidad financiera que no pueden ser utilizados. Ok, vamos con Ludwig. Es un porcentaje que el banco debe mantener en reserva. Estos porcentajes, por así decirlo, se obtienen de los depósitos de un banco, el cual no pueden ser utilizados para préstamos o inversiones. ¿Y dónde los mantiene reservados, Ludwig? En el Banco Central. Correcto, muy bien, gracias. Entonces, así como Ludwig nos contestó, así es la definición del encaje bancario, ¿sí? Vamos a recordar un poquito. Recuerden, jóvenes, que esto pues ya lo teníamos que saber por ahí, entonces no estamos prestando la mayor atención posible, entonces les quiero recomendar esa situación, por favor. Vamos a recordar que un encaje bancario pues es un porcentaje, ¿sí? De todos los depósitos que el banco ha recibido al día, en un día. Entonces, ya sea en moneda nacional o como también en moneda extranjera. Entonces, ese porcentaje, a ver, ¿quién me quiere decir cuánto es el porcentaje? ¿Ah? Ese, el 14.6, profe. 14. Ah, bueno, muy bien, 14.6%. ¿Qué tiene que hacer ese 14.6%? Lo debe de ir a depositar al banco de Guatemala, hacia el Banco Central. Ahí se debe de ir a dejar ese dinero, por eso se llama encaje bancario, porque se debe de reservar eso para ir luego a depositarlo al Banco de Guatemala. Entonces,
igual ese fondo se mantiene ahí para velar. ¿Por qué? A ver, alguien me quiera comentar, ¿por qué es que se deposita ese encaje bancario en el Banco de Guatemala? Para que los bancos pues no tengan incapacidad de liquidez en determinado momento cuando sus clientes requieran retirar todos sus depósitos. Muy bien, gracias, Flangen. Ese es uno de ellos, ¿sí? Que está como decir que en cierta manera los usuarios del sistema financiero nacional pues sepan que si necesitan retirar su efectivo, pues que el Banco de Guatemala cuenta con cierta liquidez de todo el sistema financiero nacional. Entonces, por ahí pues nos dan cierta certeza, no absoluta, ¿verdad? Pero cierta, porque es un porcentaje solo del 14.6%. Entonces, hay cierto, como decirles, pues certeza de que por ahí pues podemos recuperar nuestra liquidez cuando el banco pues deposite este encaje bancario diario, ¿verdad? Entonces ahí está el resguardo. Y también sirve para otra cosa muy importante que es muy utilizada, que se llama la compensación de cheques y que se realiza por medio de la Cámara de Compensación. Jóvenes, ¿alguien ha escuchado de esto? No, profe, al menos de mi parte no. Ok, gracias, Ludwig. ¿Alguien más que sepa de la Cámara de Compensación y cómo funciona la compensación de cheques? No, profe, no he oído sobre eso. Vale. Entonces, vean, en las guías siguientes viene un tema acerca de la Cámara de Compensación, pero les voy a adelantar un poquito. Cámara de Compensación es, por ejemplo, a mí me paga alguien, pongámosle el nombre de un nombre X, ¿va? Me pagan, pero ella tiene su cuenta en el Banco Industrial, ¿va? Para mencionemos los nombres. Y entonces ella me hace un cheque a mi nombre y me paga la cantidad, ¿verdad? Entonces vengo yo no quiero ir al Banco Industrial a cambiarlo, sino yo quiero ir a depositarlo a donde yo tengo mi cuenta, que es en el Banco Rural. Entonces vengo yo y endoso mi cheque, ¿sí? Pongo, por favor, depositar a la cuenta, número tal y tal y tal, a nombre de tal. Voy, me presento ante el receptor pagador y le muestro el documento, el cheque, y me hacen un depósito, pero ese depósito no puedo retirar el efectivo inmediatamente ya después de realizado el depósito, sino que tengo que esperar lo más 24 horas, lo más que se pueda. Y entonces en ese término, al finalizar el día o a empezar el día, dependiendo cómo es que funcione en la actualidad, entonces los bancos lo que hacen es que hay representantes que llevan los cheques y dicen, bueno, tengo tantos cheques de tal banco, el otro dice, tengo tantos cheques, hacemos una compensación, ¿ya? Y habrá que ver si también este cuentaviente tiene fondos en su cuenta. Si se rechaza el cheque, pues usted no tiene ese efectivo, prácticamente ese efectivo se elimina de su cuenta. Pero si sí el cheque cumplía con todo lo de la ley, pues usted recibe esa cantidad de dinero. Entonces, así es como funciona la Cámara de Compensación. Si a lo mejor no lo sabían, pues ahorita saben un poquito. Igual vamos a hacer ejercicios de esto las siguientes semanas cuando trabajemos la Cámara de Compensación. Entonces, solo era para una pequeña introducción para que ustedes supieran más o menos cómo es que funciona la Cámara de Compensación, compensando lógicamente cheques de otros bancos en el banco propio o en el banco donde la entidad tenga sus cuentas, ¿sí? Repasemos un poco, bueno, ya hablamos que el porcentaje es del 14.6%,
¿Y quién es el encargado entonces de manejar o de subir o de bajar esto? Pues es la Junta Monetaria, ¿no? Es la que se encarga de modificar o establecer o reestructurar esta tasa. ¿Dudas, jóvenes? Igual, el desarrollo de la Cámara Comercial la vamos a ver más adelantito, así que solo fue una introducción nada más. También, igual la Junta pues puede fijar otras obligaciones, el encaje es que tiene que oscilar entre el 10 y el 50%. Ahorita está en el 14.6, puede ser que varíe dependiendo de la normatividad de la Junta Monetaria. O también los depósitos en moneda extranjera, pues puede subir o bajar, dice desde un 10 hasta un 100% se puede ir a depositar el encaje. Igual el Banco de Guatemala, perdón, la Junta Monetaria es la encargada de establecer el porcentaje que se tiene que depositar al Banco de Guatemala. Ahí puede ser que se confundan los términos entre encaje bancario, encaje requerido, encaje legal, encaje computable, pero voy a explicárselos y espero que quede entendido de la mejor manera posible, ¿sí? Todo se llama encaje bancario, pero hay, llamémoslo así, distintas clases de encaje, ¿no? Pero normalmente en su conjunto se llaman encajes bancarios, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde se toma o cuál es la fuente o cuál es la base para poder sobre esa base calcular el 14.6%? Pues se toma del saldo que se esté registrando diariamente en todas las cuentas de depósito, ¿sí? Hay cuentas de depósito en la institución financiera, entonces se van a sumar esas cuentas de depósito y se le va a calcular el porcentaje sobre esas cuentas de depósito. Estamos hablando del encaje bancario. El encaje requerido, pues es el porcentaje del encaje bancario. O sea, es el encaje legal, llamémoslo así. Es el encaje que por ley tiene que estar. Entonces, resulta de aplicar el porcentaje del encaje bancario al saldo diario de todos los depósitos y de todas las otras cuentas pasivas que estén sujetas al encaje. ¿Quién nos dice qué cuentas vamos a sumar o a restar para poder calcular el encaje? Pues es la Junta Monetaria, ¿sí? Ya tiene establecidas qué cuentas se van a usar para poder aplicar el porcentaje legal. Entonces, el encaje requerido, pues, es aplicarle al encaje bancario el porcentaje legal. Y entonces nos da el encaje legal o, en otras palabras, el encaje requerido, ¿sí? Y aquí están las cuentas. Están los depósitos monetarios. Obviamente hay que deducirle los cheques a compensar. Hay está la subcuenta. Recuérdense que aquí está por grupos y por subgrupos y por cuentas y subcuentas. Entonces, aquí están los códigos, ¿no?, que utilizan para poder hacer el registro correspondiente. También tenemos los depósitos, hay de ahorro, hay a plazo, hay depósitos a la vista o depósitos a la orden, depósitos con restricción, hay obligaciones, cheques de caja, cheques certificados, depósitos en garantía, en fin. Todas estas cuentas las determina la Junta Monetaria para que se puedan aplicar. También específicamente tenemos depósitos en moneda extranjera y ahí están las cuentas. No quiero tardar mucho acá porque quiero explicarles la parte ya práctica. Tengo el encaje computable. Al hablar de encaje computable, pues aquí son otras cuentas distintas a las que se le aplica el encaje legal o el encaje requerido, ¿sí? Entonces el encaje computable pues está constituido por todos los recursos que los bancos mantienen, pero en forma de depósitos. Entonces, ¿cómo se va a calcular ese encaje? Pues se va a tomar como base
el saldo de las cuentas activas, ¿sí? Recuérdense que en el encaje requerido, pues eran las cuentas con saldo de depósito y otras cuentas pasivas, ¿no? Pero ahora para establecer el encaje computable son las cuentas de activo, ¿sí? Las que se van a tomar, y con base a esas cuentas de activo vamos a establecer el encaje computable. Entonces son distintos, llamémoslo así, son distintos. Los dos se llaman encajes bancarios, ¿sí? Uno, pues, se van a utilizar las cuentas de depósitos y otras cuentas de pasivo, se le aplica el porcentaje legal, el 14.6%, y obtenemos el encaje diario. El encaje computable, pues, la base de estas son las cuentas de activo, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante cómo es que se va a aplicar este encaje computable. También establece para calcular este encaje que todos los fondos de efectivo que se mantienen en la caja, porque son cuentas de activo, en ningún caso puede superar el 25% del monto total que asciende el encaje requerido. Entonces, es importante que podamos tomar este dato en cuenta porque nos va a servir en la siguiente guía. Y aquí estaba un ejemplo, por ejemplo, decía de esta manera que había un banco que tenía depósitos que ascendían a 80,000, y entonces había que aplicarle el porcentaje que es del 14.6, o sea que era una suma de 11,680 la que se tenía que ir a depositar al Banco de Guatemala. Este es el encaje legal o el encaje requerido, ¿sí? Pero hay un encaje que se llama el encaje real o el encaje computable. Al establecer la suma de las cuentas de activo, vamos a determinar que si era mayor o si era menor el saldo que tenemos. Si el saldo fuera mayor, pues hay un sobreencaje, y si fuera menor, pues hay un déficit de encaje, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en la siguiente guía. Aquí están las cuentas que integran el encaje computable. Son caja, bancos, hay en depósito legal, hay cheques en compensación, y hay otras cuentas que se utilizan para determinar el encaje computable. Ahora vamos a entrar de lleno con la parte práctica. Voy a compartir acá mi pantalla porque ustedes tienen que hacer un ejercicio para la siguiente clase, ¿sí? Todos los días se debe de hacer un reporte de cómo está el encaje y debe ser remitido a la Superintendencia de Bancos. Esto no solo para establecer el encaje legal, sino también para establecer si el banco tiene los suficientes recursos para poder devolverles el dinero a los depositantes, pero también sirve para la Cámara de Compensación, la que platicamos hace un momento acerca de la Cámara de Compensación. Obviamente tienen que estar incluidas todas las agencias y todas las sucursales de la institución financiera y hacer un solo reporte al Banco de Guatemala. Entonces, ¿cuál es la posición diaria de encaje? Pues no es más que la diferencia entre el encaje computable y el encaje legal o el encaje requerido. La diferencia entre esas dos se llama posición diaria de encaje. Cuando el encaje computable es inferior, ya sabemos pues que se le denomina déficit de encaje o se le denomina desencaje, ¿ya? Ahora, cuando es mayor el encaje computable al encaje legal, pues se llama sobreencaje o exceso de encaje. Obviamente, pues como todo está en ley, pues hay una normativa que se establece para este encaje, que es una resolución de la Junta Monetaria. Ahí está el número, es la 177-2002, que le permite a los bancos que puedan compensar las deficiencias diarias en la posición de encaje bancario o de desencaje o de sobreencaje, ¿sí? En los demás días del mes. O sea que se puede ir compensando lo que un día me faltó con lo que el otro día me sobró.
y tengo que ir compensando esa situación, ¿ya? Ahora, también se prohíbe a los bancos que tienen cuentas en dólares que pueden ser compensados con las cuentas en quetzales, ¿no? Sino se tiene que hacer la compensación. Si es en dólares, solo en dólares. Si es en quetzales, solo en quetzales. No puedo compensar, por ejemplo, si tengo un sobreencaje en dólares, no puedo compensarlo con un déficit en quetzales. No, si se tienen que trabajar por separado este tipo de cuentas, ¿ya? Y entonces, al finalizar del mes se hace una posición mensual de encaje. Vamos a establecer tanto los sobreencajes como los déficits de encajes. Se debe de hacer mensualmente. ¿Qué pasa si hay una institución financiera que siempre presenta déficit y déficit y déficit del encaje? Pues según la ley solo se puede tener 14 días con desencaje, no pueden haber más de 14 días. Si hubiera un déficit, pues se imponen ya las multas correspondientes, y si pasados 3 meses se sigue con déficit, entonces ya la Junta Monetaria va a establecer sanciones más drásticas, y hasta podría ser que resuelva liquidar la institución financiera porque no cuenta con el efectivo suficiente para poder devolverle a los cuentavientes sus fondos, y ya no puede entonces estar en función, y se le da ya de baja a esa institución financiera. Entonces ahora ya vamos directamente con el ejemplo, ¿sí? No sé si hay dudas antes, compañeros, o preguntas. De mi parte no, profe. Ok. Bien, entonces entremos, vamos a ver cómo calcular un encaje diario, ¿sí? Hoy, pues, vamos a imaginarnos que tenemos la fecha del 1 de abril del 2000X, del banco X, ¿sí? Y aquí tenemos entonces las cuentas, ¿ya? Banco tal, hoja de cálculo para el encaje de moneda nacional, Guatemala, 1 de abril del 2000X, cuentas que integran el encaje bancario. Estas siempre van a ser las mismas cuentas porque ya están establecidas por la Junta Monetaria. Entonces aquí tenemos los depósitos monetarios menos los cheques a compensar, y ya nos da los acreditados en cuentas encajables, ¿sí? Restamos y ya luego pues le sumamos los depósitos, y tenemos también los cheques de caja, cheques certificados, y al final pues nos da una suma, y ahí hay otras cuentas, por cuestión de tiempo pues no las voy a leer, y al final nos da una suma de 16,398,1,278 quetzales. Entonces, según la Junta Monetaria, para esta cantidad yo le voy a multiplicar el 14.6%, que me da un encaje legal de 2.394.108.186.59, ¿sí? Esta es la cantidad a la que se debe de ir a depositar o hacer una transferencia. En este caso, porque salir con esa cantidad de dinero a la calle es muy riesgoso, entonces lo que se hace es hacer unas transferencias electrónicas para cumplir con lo que la ley establece. Entonces, ahora pues ya vimos el encaje legal o el encaje requerido, y ahora vamos a ver el encaje computable. Este es el encaje computable, lo integran las cuentas de activo, las otras las integrarán las cuentas de pasivo. Estas cuentas de activo, pues esta caja, le vamos a deducir el saldo de la otra cuenta que aparece ahí. Tenemos lo de los bancos, los cheques a compensar, y al final me da una cantidad de 2.394.964.371, ¿ya?
Y entonces vamos a notar que la cantidad de caja de esto que está acá, esta cantidad de 576 millones, no sobrepasa, ya haciendo el cálculo, el 25% del encaje requerido, con lo cual estamos cumpliendo con lo que establece la ley. Entonces, el encaje computable es de 2.394 millones 964.371 para ese día. ¿Ah? Entonces estamos diciendo que el encaje computable supera al encaje requerido o al encaje legal, ¿sí? Y por lo mismo que hay un sobreencaje de 856.184.41, que es la posición diaria de encaje que platicamos hace un momento. Y obviamente al hacer la posición diaria vamos a trabajar los días hábiles del banco. Si el banco trabaja los 7 días, pues vamos a hacer sobre los 7 días. Si trabaja 6 días, pues vamos a hacerlo sobre 6 días, ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo vamos a calcular la posición mensual? Bueno, esto se realiza al final de cada mes, ¿verdad? Y se remite el informe a la Superintendencia de Bancos los siguientes 3 días después de finalizado el mes anterior. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, el miércoles y día 1, jueves día 2, y así hasta concluir los 30 o 31 días del mes. Por ejemplo, abril trae 30, por eso solo viene hasta 30 acá. Tenemos el encaje computable y el encaje legal. Si hay sobreencajes o si hay desencajes, pues se van a ir anotando y al final pues tenemos los sobreencajes o los excesos menos las deficiencias, lo que me da una diferencia positiva. Quiere decir que hay un sobreencaje, lo divido dentro de los 30 días y me da una posición promedio de encaje de 62.123.9. Y esto es la posición promedio diaria del encaje. Entonces, ¿qué es lo que yo les pido ahora de ejercicio? Bueno, entonces yo les voy a dar acá los saldos de algunas cuentas que integran o por las que están integradas en un banco, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo les pido? Número 1, que establezcan el encaje requerido y el encaje computable. Lo pueden hacer en Excel, en una subtabla con fórmulas, o lo pueden hacer a mano, ¿ya? Dependiendo cómo usted lo quiera hacer. Y luego, pues, aquí solo viene para un día. Ya no vamos a hacer la posición mensual porque tendría que darles yo el de 30 días. No, esta hoja de la posición mensual no la vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es estas dos. Miren, el encaje requerido y el encaje computable. Esas dos vamos a hacer con las cuentas que yo les estoy proporcionando acá, ¿sí? Y luego, al finalizar el día, ustedes tienen que ver si hay un exceso de encaje o si hay un déficit de encaje, ¿sí? Entonces, 4 respuestas. Perdón, 3 respuestas. Encaje computable, encaje requerido y si hay exceso o déficit y escriban la cantidad. Acá están las cuentas que ustedes necesitan para poder realizar sus operaciones y si lo hacen de manera digital, lo pueden subir en PDF. Igual, si lo hacen de manera a mano, pues también en PDF. Por ahí si alguno quiere subirlo en Excel, pues también se puede, pero mejor en PDF. Así no tengo que descargar los archivos, sino de una vez los puedo abrir desde la aplicación del instituto. No sé si hay dudas, jóvenes, o preguntas. Igual, yo sé que en el desarrollo del ejercicio les pueden surgir dudas o preguntas, eso es completamente normal. Entonces, por ahí pues me pueden escribir o me pueden llamar si hubieran dudas, pero recordemos utilizar las mismas cuentas porque son esas las que establece la Junta Monetaria. Estas cuentas que están acá son las mismas que vamos a utilizar para poder hacer nuestro ejercicio. Igual las que están acá son las que establece la Junta Monetaria y por tal motivo, pues ya podemos desarrollar nuestro ejercicio. ¿No hay dudas, compañeros? ¿Preguntas? Por el momento no,
Ok, está bien. Entonces, es un gusto haber trabajado con ustedes, compañeros. Que tengan una excelente tarde. Si hay dudas, pues me pueden escribir o me pueden llamar. Yo voy a estar ahí al pendiente de trabajar con ustedes. Tengan una excelente tarde, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos, profe. Igualmente, profe, nos vemos. Muy buen, Profe, profe. igualmente.